La puerta de hierro de la colonia penal de régimen cerrado número 14 se cerró detrás de Elena con un ruido metálico, como si sellara un capítulo de su vida para siempre. «No mires atrás», gritó la carcelera Svetlana Mikhailovna, pero ni siquiera se le ocurrió hacerlo. En el bolsillo de su desgastado abrigo una declaración de libertad amarillenta por el tiempo y 500 rublos arrugados. En su muñeca el sello azul de la institución, una marca indeleble de 6 años, 8 meses y 11 días, el precio que pagó por un crimen que nunca cometió. El fuerte viento de marzo atravesaba sus finas ropas mientras caminaba por la acera, contando automáticamente sus pasos, 237, 238. Un hábito adquirido entre bares donde todo se medía en pasos, minutos y restricciones. El primer soplo de libertad tuvo un sabor amargo. Podía ir a donde quisiera, pero no había ningún lugar a donde ir. El autobús que iba a la estación de Satura traqueteaba por las carreteras llenas de baches. Elena apoyó la frente contra el frío cristal, observando los campos y bosques que pasaban afuera, inmutables. El paisaje ruso seguía siendo el mismo que hace 7 años, pero la gente. Los pasajeros estaban absortos en pantallas brillantes, los dedos se deslizaban rápidamente sobre las superficies de cristal y murmullos incomprensibles salían de sus bocas. El mundo parecía más tranquilo y al mismo tiempo extrañamente distante. En la composición para Moscú, se sentó frente a una adolescente de unos 15 años, cuyos dedos bailaban sobre un dispositivo que cabía en la palma de su mano. «Hola guapas», dijo la niña a la cámara, sonriendo mostrando todos los dientes. «Hoy les mostraré cómo maquillarse a la moda en 5 minutos». Elena dudó antes de interrumpir. «Lo siento, ¿con quién estás hablando?». La chica levantó la vista y la escaneó desde su chaqueta descolorida hasta sus zapatillas gastadas. «Estoy grabando historias para Instagram». «Oye, ¿nunca has visto un teléfono inteligente?». Elena negó con la cabeza. «Estoy acostumbrado a otros teléfonos». El adolescente soltó una carcajada. «¿Te gusta el Nokia 3310? Eso es cosa de dinosaurios, abuela». Los labios de Elena se apretaron. 41 años y ya la llamaban abuela. El mundo no solo había avanzado, lo había dejado atrás como basura desechable. La estación de Kazán fue otra sorpresa. La gente se deslizaba por las escaleras mecánicas, con los ojos pegados a las pantallas. En los pasillos, repartidores en patinetes eléctricos esquivaban mochilas gigantes. Los bloqueos del metro rechazaron sus monedas. «Señora, compre una tarjeta Troika», sugirió una señora en la cola. «Es práctico. Todo el mundo lo usa». «Troika», repitió Elena, confundida. «Tarjeta de transporte». «¿De dónde vienes, hija mía?». «De lejos», respondió secamente. Dentro del carruaje sonaron anuncios en 3 idiomas. Los anuncios prometían préstamos en 2 minutos y entrega de comida japonesa en media hora. En los pasillos, los cafés exhibían códigos cuadrados en las paredes. Se paró frente a uno sin entender. «Acerca tu celular al código QR», explicó el encargado. «No tengo un teléfono inteligente», admitió. El niño la miró incrédulo. «¿Cómo es que no hay ninguno?». «Entonces escribo en un papel lo que servimos». En el call center un sinfín de hijas y pantallas parpadeantes la mareaban. Después de media hora intentando descifrar el terminal, finalmente llegó al mostrador. El empleado, un joven con camisa almidonada, cogió con 2 dedos su declaración de libertad, como si fuera contagiosa. «¿A cuál fue la acusación?». «Homicidio». «Pero fui absuelto». «Paquete se va en un mes», dijo sin siquiera escuchar el final. «Tarifa 350 rublos. Para trabajar o alquilar un lugar es necesario registrarse». «Boleto 7. Siguiente». «¿Y dónde me quedaré hasta entonces?», preguntó desesperada. «Con parientes». «Siguiente». «No tengo parientes». «Entonces busca asistencia social». «No es mi problema». «El siguiente». Ella se apartó sintiendo su rostro arder de vergüenza. Todos corrían de un lado a otro con carpetas de documentos ocupados urgentes. Solo ella estaba parada en ese hormiguero humano, invisible. El destino le tenía reservada otra cruel prueba. Cerca de la estación Park Kulturi reconoció a una figura familiar, Irina Petrovna Komarova, ex colega de la editorial Prosveshchenille.
La misma Irina con la que debatí hace años si valía la pena publicar antologías de poesía moderna. La mujer la reconoció al instante y se detuvo en medio del pasillo. Sus ojos se abrieron con pánico. Por un segundo intercambiaron una mirada. Entonces Irina giró la cabeza y desapareció entre la multitud, casi corriendo. Ira. Espera. Elena gritó, pero ya era demasiado tarde. En los ojos asustados de su ex colega leyó la frase, asesinato. Siempre asesino. No importaban los documentos que demostraban su inocencia. Para la sociedad, ella sería para siempre la mujer que supuestamente apuñaló a su marido en la cocina de su casa. Sus pies la llevaron, sin querer, hasta el barrio de Zamoskvoreje, donde se encontraba la casa solariega del siglo XIX donde pasó su infancia. La casa todavía estaba allí, de 2 pisos de altura, con sus molduras talladas y su entrepiso. Pero ahora lo rodeaba un muro alto con cámaras y en la puerta brillaba un intercomunicador con pantalla táctil. Elena presionó el botón. Una voz salió del altavoz. ¿Quién es? Buenas tardes. Soy Elena Mironova. Esta casa pertenecía a mi familia. Esperar. Minutos después se acercó un hombre de unos 30 años, vestido con ropa deportiva cara, seguido de una mujer con un abrigo de piel y un niño de 7 años. ¿Qué deseas?, preguntó hostil. Esta casa pertenecía a mis padres. Me la quitaron ilegalmente hace 7 años. No conozco ninguna herencia, dijo. Compramos todo correctamente, los documentos en regla. Maxim Vorontsov, hombre de negocios. Salga de aquí o llamaré a seguridad. Al menos déjame ver el patio. Imposible. Marina, lleva al niño adentro. Elena presionó su rostro contra los barrotes. Al otro lado, un jardín impecable con cascada artificial y un nuevo parque infantil. En el rincón donde una vez florecieron las lilas de su madre, ahora había una pérgola de vidrio y metal. De la casa original solo quedó la fachada. El alma había sido arrancada. Oscureció rápidamente. La noche de marzo era húmeda y fría. Los 500 rublos se evaporaron, el billete del metro, una hogaza de pan en el pasillo. Elena deambulaba sin rumbo fijo, mirando los escaparates de las agencias inmobiliarias. Apartamento en alquiler. Solo para eslavos, no niños ni animales. Se requiere prueba de ingresos. Su declaración de libertad no estaba en la lista de documentos aceptados. El rescate llegó cuando menos lo esperaba. Cerca de la antigua casa, una señora con un cubo y una escobilla de goma, la cuidadora María Petrovna, la reconoció a pesar de su edad. ¿Lena? Elena Romanovna. No puede ser, exclamó llevándose las manos al pecho. Pensábamos que te habías ido. ¿Dónde has estado? Lejos. Muy lejos. María Petrovna la miró atentamente y sus ojos, llenos de una comprensión que Elena no había visto en años, se llenaron de lágrimas. Entra, hija. Tomemos un poco de té. Por primera vez en casi 7 años, alguien llamó a su hija. María Petrovna miró atentamente a Elena, su ropa gastada, su rostro cansado, el bolso barato colgado al hombro. Algo en su mirada vaciló, se suavizó. Vamos, calentate. Al menos un poco de té. Elena vaciló. No quiero molestarte. ¿Qué problema, hija mía? Yo misma pasé por el colapso del país y los salvajes años 90. Sé lo que es estar en la calle. Quédate una noche, mañana pensaremos en algo. Dios puede con ello y también nos enseñó a nosotros. La pequeña habitación del conserje olía a Borg y a bálsamo Zvezdochka. Sobre la mesa, un viejo televisor mostraba las noticias a bajo volumen. María Petrovna sirvió té fuerte y cortó pan con manteca de cerdo. Come, come, no seas tímido. Estás tan delgado como un palillo. Elena bebió el té caliente en pequeños sorbos, sintiendo el calor extenderse por todo su cuerpo. Por primera vez en todo un día, alguien la trató como persona, sin miedo, sin juzgarla, sin demasiadas preguntas. Gracias, susurró. Ah, niña, todos caminamos bajo el mismo cielo. Hoy eres tú, mañana soy yo. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Por la noche, tumbada en un catre en el rincón del conserje, Elena podía oír el ajetreo de la ciudad más allá de la ventana.
La libertad sabía a medicina amarga. Podía ir a donde quisiera, pero no tenía a dónde ir. Podía decir lo que quisiera, pero no tenía con quién hablar. Los muros de la prisión se habían derrumbado, pero en su lugar crecieron otros nuevos, hechos de indiferencia, de miedo, de rechazo. Cerró los ojos y trató de orar como su madre le había enseñado cuando era niño. Las palabras de la oración del Padre fluyeron automáticamente: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el corazón permaneció vacío. ¿Dónde estaba Dios cuando la condenaron por un crimen que no cometió? ¿Dónde estuvo durante esos 7 años de pesadilla? Al otro lado de la pared, un viejo reloj marcaba la hora. Elena contó los latidos. La costumbre de la zona no la había abandonado: 30 pasos hasta el lavabo, 40 hasta el baño, 200 hasta la cafetería. El cuerpo recordaba la prisión incluso cuando la razón comprendía que era libre. ¿Pero era realmente libre? Las puertas de hierro quedaron atrás, mientras rejas invisibles comenzaron a rodearla. Lo siento, pero no es el perfil que estamos buscando. El gerente de la cafetería Sokoladnitsa ni siquiera intentó ocultar el disgusto en su voz. El certificado de liberación yacía sobre la mesa entre ellos, como una sentencia sin apelación. Elena guardó los documentos en la carpeta gastada. Fue la 7ª negativa en una semana. Los reclutadores leen su currículum y asienten con aprobación: educación superior, experiencia como editor, dominio del idioma, hasta que obtienen el certificado de rehabilitación. Entonces los rostros se cerraron. ¿Y qué es exactamente lo que no te gusta? Lo intentó por última vez. Soy inocente. Fui absuelto. Lo entiendo, pero somos un establecimiento familiar. Los clientes traen niños. No se sentirían cómodos con, bueno, alguien con tu experiencia. Historia. Hermosa palabra para una vida destruida. Afuera, una fina lluvia de abril mojaba los hombros. El dinero se estaba acabando, quedaban 150 rublos. María Petrovna la había acogido durante una semana, pero abusar de su amabilidad no era justo. Es hora de buscar un refugio para personas sin hogar o pasar la noche en la estación de tren. Junto al hipermercado Auchan en las afueras de Moscú, había contenedores de basura y al lado, un punto de recogida de reciclables. 2 hombres de mediana edad clasificaban metódicamente cajas de cartón, distinguiendo las limpias de las sucias. Disculpe, se acercó Elena. ¿No sabes dónde puedo conseguir un trabajo? Intercambiaron una mirada. El de la barba gris, vestido con bata de trabajo, sonrió sin malicia. ¿Qué trabajo, niña? Aquí nadie consigue trabajo. Aquí sobrevivimos. Estoy buscando cualquier cosa. Cualquier cosa. Al segundo, con la cara colorada y rasgos intelectuales, se le cayó un trozo de cartón. ¿Qué pasó? Eres joven, te ves saludable. ¿Tienes documentos? Sí, pero... Elena vaciló. Problemas para conseguir trabajo. Entiendo, asintió el hombre barbudo. Vanyuch, por cierto, ella es Kolia, la física. ¿Y tú, Elena? ¿Qué te parece, Kolia? Le mostramos a la chica nuestra academia de ciencias. La pelirroja se rió. La academia es la forma de decirlo. Aunque, cuando lo piensas, tienes razón. Iván Grigorievich Vanyuch se secó las manos en los pantalones. Las reglas son simples. Cartón, 7 rublos el kilo, pero solo material limpio. Latas de aluminio, 40 rublos. El cobre es nuestro oro, pero escaso. En un buen día sacas 100, 150 rublos si tienes suerte. ¿Y dónde vivir?, preguntó Elena. Tenemos un pequeño rincón, ¿no, Kolia? Sí. No es Rubliovka, pero tiene techo. Y luz. Lo protege de la lluvia. Trabajaron hasta que oscureció. Elena aprendió rápidamente qué cartón aceptaban, cómo identificar las latas de aluminio, la diferencia entre alambres de cobre y aluminio. Sus manos fueron cortadas por los bordes afilados del metal, le dolía la espalda de tanto agacharse. Pero al final del día tenía 120 rublos en mi bolsillo, ganados honestamente. Nada mal para un primer día, aprobó Vanyuch. Tienes una habilidad especial para esto. Gracias por el cumplido, sonrió Elena. Ahora muéstrame esta casa.
Era un vehículo de construcción abandonado en una obra parada cerca de la carretera de circunvalación de Moscú. Allí un día planearon construir un centro comercial, pero se acabó el dinero y el proyecto quedó archivado. En el interior, una estufa de hierro improvisada, literas de tablones, una mesa hecha con caballetes. Olía a aceite de máquina, a madera vieja y a algo más, el olor de gente que no tenía a dónde ir. Caliente y seco, presentó Banyuch mostrando el espacio. El policía local no aparece aquí, es demasiado vago para venir al fin del mundo. Recogemos leña de otras obras, sacamos agua del grifo público. Como en el campo, solo que sin vaca. ¿Qué pasa con el baño? Hay una cabaña afuera. No es el palacio de invierno, pero es bastante buena. Kolya echó más leña a la estufa. Elena, si no es indiscreción, ¿cuáles son estos problemas con el trabajo? Se sentó en la litera, abrazándose las rodillas. Me encarcelaron durante 7 años. Por el asesinato de mi marido. Los hombres intercambiaron una mirada, pero no había miedo en sus ojos. Solo una triste comprensión. ¿Inocente? Preguntó Banyuch. No culpable. Totalmente absuelto. Pero eso no cambia nada para los empresarios. Ya veo, Kolya sacó una botella de vodka de su bolso. Yo, por ejemplo, soy candidata en ciencias físico-matemáticas. Trabajé en el Instituto Kurchatov, estudié plasma. La mujer se fue, se llevó a los niños. Dijo que no quería vivir con un perdedor. Empecé a beber. Primero por el dolor. Luego para no pensar. Perdí mi trabajo. Mi casa. Ahora bebo porque ya no sé cómo vivir sobria. Sirvió el vodka en vasos facetados. ¿Él quiere? No, gracias. Correcto. Por mi parte, todavía tengo eso. Kolya el físico. Así lo llamaban todos allí. De la antigua vida lo único que queda son conocimientos. A veces enseño física a estudiantes por 20 rublos. Mecánica cuántica en la basura. Esa es mi suerte. Banyuch apartó su vaso. Yo tampoco bebo. Dejé de beber hace mucho tiempo. Acabé aquí por una razón bestial, llevé materiales de construcción para reparar el techo de la guardería de mi pueblo. El techo tenía goteras, los niños estaban bajo cubos. Pensé que estaba ayudando, pero según la ley, robé al Estado. Condena por malversación de fondos. Cuando me fui, el pueblo ya estaba vacío. Todos se fueron a la ciudad. Se mordió los labios. Soy ingeniero civil. La mitad de mi vida construyendo casas, diseñando carreteras. Ahora colecciono cartón, pero no me quejo. Estoy vivo, sano, no molesto a nadie. ¿Qué pasa con la familia?, preguntó Elena. La mujer murió antes del arresto. Cáncer. No tuvimos hijos. Dios no los dio. El carruaje estaba en silencio. Afuera, la carretera de circunvalación zumbaba. De vez en cuando pasaban camiones que iluminaban los cristales con sus faros. Elena miró a esos hombres, un excientífico, un exingeniero, ambos con la vida destrozada, pero sin haber perdido la dignidad. Banyuch dijo: ¿Puedo quedarme aquí un tiempo hasta que encuentre un trabajo? Hay lugar para todos. Solo estamos de acuerdo en una cosa: nadie se juzga, no miramos al pasado sin permiso, no pedimos dinero prestado. Y cada uno responde por sí mismo. ¿Conjunto? Trato hecho, respondió Kolya. Kolya levantó su copa en un irónico gesto de brindis. Bienvenidos entonces al Club de los Perdedores Anónimos, o como prefiero llamarlo, a la Academia Alternativa de Ciencias. Elena se acostó en la litera, usando su bolso como almohada. El viento frío entraba por las grietas de las paredes, el colchón se hundía por el medio y la manta olía a vida ajena. Pero por primera vez en meses no se sentía sola. Esos hombres no la rechazaron, no temieron su pasado. La aceptaron tal como era, una ex convicta sin futuro. En un mundo donde la gente respetable huía de él como un leproso, fueron precisamente los marginados los que tendieron la mano. Y sin esperar, llegaron las lágrimas. No por autocompasión, no por desesperación, sino por gratitud. Banyuch le dio una torpe palmada en el hombro. Nada de eso, Elena Romanovna.
También pensé que todo había terminado. Lo importante es no amargar al mundo entero. A la mañana siguiente, mientras los hombres aún dormían, ella sacó de su bolso una pequeña iconografía de San Nicolás el Taumaturgo, un regalo de Vera, su compañera de celda, en vísperas de su libertad. La colocó sobre el improvisado parapeto y le susurró las palabras que la acompañaban desde hacía años: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En prisión pidió fuerzas para soportar el cautiverio. Ahora, libre, pedía lo mismo, solo que el cautiverio tenía otro nombre. Ya no había rejas y celdas, sino la indiferencia de un mundo que le daba la espalda. Sin embargo, tal vez esa también fuera una respuesta. Quizás Dios la había guiado hacia personas que la entenderían sin explicaciones. De repente el recuerdo la hizo retroceder 7 años. Febrero de 2012. Enfermería penitenciaria. Estaba acostada en la cama institucional, abrazando a su hija recién nacida contra su pecho. 3 días, eso fue todo lo que le dieron. El olor del pelo fino, el calor de las manos frágiles, la respiración inocente. Anna, dijo la trabajadora social, con el rostro marcado por el cansancio. Según los registros, por el bien del niño lo mejor es ubicarlo en una familia estable. Tienes cadena perpetua. Ania, mi pequeña, susurró Elena besando la frente de su hija. Mamá te encontrará, lo prometo. Probaré que soy inocente. Pero en ese momento eso parecía imposible. Una condena a cadena perpetua no dejaba lugar a la esperanza. Ahora, sin embargo, era libre. Podría buscar a su hija. Podría intentar explicar por qué estuvo ausente todos esos años. Simplemente no sabía cómo explicarle a una niña de 6 años que su madre estaba en prisión. Ni siquiera por dónde empezar a buscar. ¿No estás durmiendo? Colia, el físico, se había despertado. No puedo. Las primeras noches de libertad son las más duras, respondió frotándose la cara con las manos. En la zona, al menos, sabes que mañana será igual que hoy. Aquí afuera, es solo incertidumbre. Él se sentó en la cama de madera, mirándola. Elena, ¿eres realmente inocente? Sí. Entonces no te rindas. Si hay justicia en este mundo, prevalecerá. ¿Crees en la justicia? Creo en la física. Y la física dice, la energía no se pierde, solo se transforma. El mal también es energía. Tarde o temprano regresa a quien lo generó. Afuera, el día comenzaba a aclarar. En algún lugar de esa enorme ciudad vivía su hija. En algún lugar caminaba el hombre que había destruido su vida. En algún lugar estaba la verdad que aún tenía que encontrar. Colia, llamó después de un silencio. ¿Sabes utilizar las computadoras? Un poco. ¿Por qué? Mira lo que encontré. Colia sacó un iPhone de la basura dentro de una costosa funda de cuero. Casi nuevo, solo la batería está agotada. Hurgaban en el centro de negocios Belaya Ploschad, en el anillo de los jardines, donde los oficinistas tiraban cartón de calidad y a veces latas de café importado. Mayo estuvo caluroso. El trabajo sería más fácil. Lo robaron y lo tiraron, supuso Banyuch clasificando papeles. O lo perdieron, añadió Colia, examinando el dispositivo. Quien lo encontró no sabía cómo desbloquearlo. Era el modelo 6, que 2 años antes costaba unos 50.000 rublos. Tengo un cargador de iPhone 4 en la vieja caldera abandonada, dijo Colia. La entrada es la misma. ¿Y qué vamos a hacer con el teléfono de otra persona?, preguntó Elena. Curiosidad, eso es todo. Quizás haya algo interesante. Por la noche, en la sala de calderas desierta de un edificio en ruinas, Colia conectó el dispositivo. La pantalla se iluminó con una luz verdosa. Funcionó. Y aún mejor, no había contraseña. Mira, aquí hay muchos vídeos, dijo, tocando torpemente la pantalla. Elena se acercó. El dedo de Colia abrió accidentalmente una carpeta de grabaciones. En la pequeña pantalla apareció el rostro de un hombre de mediana edad, con cabello castaño oscuro y esa misma sonrisa encantadora que una vez le había robado el corazón. Elena gritó y retrocedió como si viera un fantasma. ¿Qué fue? Banyuch se alarmó. Ella no pudo responder. En la pantalla, Igor sonrió. Tu marido.
El hombre al que supuestamente había matado 7 años antes. Vivo, bronceado, abrazado a una rubia alta envuelta en un costoso abrigo de piel. Al fondo, la lujosa decoración de un hotel de 5 estrellas. Para los días del amor, Alochka dijo, besando a su esposa en la mejilla. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Tenías miedo de que tu esposa sospechara algo. La rubia se rió. Qué tonto fui. Pensé que eras un hombre de negocios casado con problemas en casa. Y yo soy un hombre de negocios. Igor le guiñó un ojo a la cámara. Muy exitoso. En la esquina de la pantalla, la fecha, marzo de 2017. Un año antes. Un mes antes si contaban desde la grabación. Elena. Vanyuch la sacudió por los hombros. ¿Lo que está sucediendo? Es mi marido. El hombre al que supuestamente maté. A Kolya casi se le cae el teléfono. ¿Qué quieres decir con muerto? Está muy vivo. Exactamente. Se sentó en una caja, tapándose la cara con las manos. 7 años de infierno, y todo fue una farsa. Igor está ahí feliz con sus amantes, mientras yo me pudría en una celda. ¿Mostrar más?, preguntó con la voz quebrada. Kolya reprodujo los vídeos, Igor con la misma rubia en restaurantes, yates, teatros. Trajes caros, joyas, champán. La vida de un hombre oficialmente muerto. Tenemos que acudir a la policía, dijo Vanyuch. Esta es la prueba. ¿Prueba de qué? Elena se rió amargamente. ¿Que me engañaron como a un idiota? Hace 7 años nadie me creía. Ahora bien. Pero el descubrimiento revivió recuerdos que había intentado enterrar. 1995, Parque Izmailovsky. Mercado cooperativo. Tiempos difíciles. El salario en la editorial Prosveshcheny llevaba meses retrasado. Ahorró en todo y compró baratijas baratas para regalarlas a sus compañeros. Ahí fue donde lo vio. Un hombre atractivo de unos 30 años examinando cucharas Cokloma en un puesto. Necesito piezas auténticas, le explicó al vendedor. Tengo socios en Alemania. Entienden el arte ruso. Había algo en el que la atraía, su educación, su seriedad de propósitos. Elena se acercó. Lo siento, estás buscando artesanías rusas legítimas. Tengo en casa una colección de chales de Pavlovsky Posad del siglo XIX. Heredado de mi bisabuela. Los ojos del extraño brillaron con genuino interés. Pavlovsky Posad. Este es el sueño de todo coleccionista. ¿Puedo ver? Así comenzó una historia que duraría 16 años. En Alemania un chal como este vale miles de marcos, explicó, examinando con ojo experto la colección familiar. Y aquí nadie lo aprecia. Necesitamos mostrarle a Europa la verdadera belleza rusa. Era una reliquia familiar, 15 chales del siglo XIX, coleccionados por la bisabuela Alexandra Vasilievna, de la noble línea Volkonsky. Cada pieza una obra maestra, la princesa cisne con sus cisnes bordados sobre un fondo azul oscuro, el invierno ruso con motivos geométricos que imitaban el hielo, las 4 estaciones, donde la naturaleza cobró vida en hilos de seda. No eran solo telas, eran fragmentos de la historia rusa, conservados en color y diseño. ¿Tienes idea de qué tesoro guardas? Admiraba Igor, casi con reverencia. Esto no es arte, es memoria. La boda de 1998 fue sencilla. La madre de Elena ya estaba enferma, su padre había muerto hacía años y el dinero escaseaba. Igor insistió en que adoptara su apellido, ahora eres Berestova. Deja a Mironova en el pasado. Los primeros años parecieron un sueño, viajes a Europa, promesas de un futuro brillante con la exportación de antigüedades. Pero entre 2000 y 2005 aparecieron las primeras grietas. El acuerdo con los socios alemanes se tambaleaba. Aparecieron y desaparecieron sin previo aviso. Igor llegó tarde oliendo a perfumes desconocidos. Las reuniones de trabajo duran hasta la noche, explicó, mientras Elena encontraba en los bolsillos de su abrigo recibos de cenas para 2 y notas con nombres femeninos. Cuando ella le preguntó, él respondió irritado. ¿Tiene celos de los socios comerciales? En cualquier gran empresa hay mujeres. No seas ridículo. Entre 2006 y 2010,
la infertilidad se convirtió en un arma silenciosa. Los exámenes no revelaron ningún problema, pero el embarazo no se produjo. Igor compró suplementos caros e importó vitaminas. Los europeos tienen mejor tecnología. Invirtamos ahora para tener niños sanos en el futuro. Elena tragó las pastillas sin sospechar que años después, un médico en prisión le revelaría la verdad. Su cuerpo mostraba los efectos secundarios de años de anticonceptivos. Tu nivel hormonal es el de alguien que lleva una década tomando anticonceptivos, diría perplejo el ginecólogo. Pero usted afirma que quería quedar embarazada. En 2011 la ilusión se derrumbó. Un mensaje en el móvil de Igor, de una tálica, ¿cuándo vamos a solucionar este problema de una vez por todas? Estoy cansado de esconderme. Su respuesta, el plan está listo. La anciana pronto desaparecerá. Todo está preparado. Elena releyó las palabras y sintió que el terreno se abría. Ella era la anciana. El plan, algo terrible que la esperaba. La noche de octubre de ese año, Igor llegó con un ramo de rosas rojas y una botella de Dom Perignon. Tenemos motivos para celebrar, Lencia. Anunció radiante. Los alemanes aprobaron el primer gran lote. Tus chales estarán en las mejores galerías de Europa. Sirvió champán, pero el sabor era extraño, amargo, metálico. Elena fingió tomar un sorbo y cuando él le dio la espalda, vertió el resto en el jarrón de geranios. Me siento mal, murmuró presionándose la sien. La cabeza da vueltas. Es la emoción, Liak, sonrió Igor, ayudándola a tumbarse en el sofá. Elena cerró los ojos, pero dejó un espacio entre los párpados. Oyó sus pasos por la habitación, el sonido de cajones al abrirse. Luego el acercamiento lento. A través de sus pestañas vio la hoja del cuchillo de cocina reflejando la luz. El rostro de Igor estaba impasible, casi sereno. Adiós, Lencia, susurró. Nada personal. Solo negocios. En el último segundo, rodó hacia un lado. El cuchillo atravesó el aire y le cortó superficialmente el brazo. Elena gritó, saltó del sofá y corrió hacia la puerta, mientras Igor intentaba agarrarla. ¡Ayuda! Me va a matar, gritó hacia el pasillo. Los vecinos se acercaron atraídos por los gritos. Cuando llegó la policía, el apartamento estaba vacío, solo sangre en el suelo, el cuchillo abandonado y 2 copas de champán volcadas. Igor había desaparecido. Una semana después encontraron un cuerpo carbonizado en un coche incendiado en las afueras de la ciudad. La identificación se realizó mediante dientes y anillo de bodas. Antes del incendio recibió un golpe en la cabeza, explicó el investigador Zueb. Intento de encubrir el crimen. Pero yo no lo maté. Protestó Elena. Él fue quien me atacó. Esa es tu versión, respondió Zueb fríamente. La evidencia cuenta otra historia. El juicio duró 6 meses. El abogado designado, joven y distraído, apenas presentó defensa. Las acusaciones se basaban en pruebas, el motivo, la herencia de los mantones y el seguro que Igor había contratado a su nombre, la oportunidad, Elena estaba sola en casa esa noche, y el intento de ocultar el crimen. La sentencia fue despiadada, asesinato en estado de emoción violenta. 20 años de prisión. 7 años después, la verdad le devolvió la mirada desde la pantalla de un teléfono celular. Igor estaba vivo. Rico. Sonriendo junto a una rubia en un restaurante de lujo. Mientras ella se pudrió tras las rejas por un crimen que no cometió. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vanig, el ex detenido que le mostró el vídeo. Elena sostuvo el dispositivo y le temblaban los dedos. 16 años de mentiras. Cada te amo era una fachada. Cada beso un acto. Igor no había perseguido a una mujer, había perseguido un activo. La colección de Pavlovsky Posad merecía una traición minuciosa. Voy a buscar justicia, respondió, su voz casi inaudible. Si ella todavía existe en este mundo. El investigador Alexander Petrovich Kratov ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Su oficina en el viejo edificio Petrovka olía a cigarrillos y a décadas de archivos polvorientos. El caso está cerrado. La sentencia es firme, dijo monótonamente. ¿Por qué revisitar el pasado? Elena colocó su teléfono celular sobre la mesa, el vídeo aún se reproducía.
En la pantalla, Igor sonrió y abrazó al extraño. Tengo nuevas pruebas. Mi marido está vivo. Kratov finalmente miró. Y fue entonces cuando vio lo que buscaba, no sorpresa, no duda, sino miedo. El miedo de quienes saben más de lo que deberían. Podría ser un montaje, descartó alejando el dispositivo. Hoy en día cualquiera hace imágenes en el ordenador. No pierdas el tiempo en fantasías. Ni siquiera miraste bien, insistió Elena. Kratov encendió un cigarrillo, ignorando el cartel de prohibido fumar en la pared. Te aconsejo que lo olvides y sigas adelante, dijo exhalando el humo. A veces es mejor no saber la verdad. La última frase sonó como una amenaza. Elena lo entendió, este hombre era parte del sistema que la había enterrado viva 7 años antes. Quizás recibió dinero de Igor. Quizás simplemente tenía miedo de admitir un error judicial. De cualquier manera, allí no habría ayuda. Entonces no puedes, o no quieres, ayudarme. No puedo. No lo haré. Kratov golpeó el cenicero con su cigarrillo. Adiós. Afuera, el sol de mayo calentaba las calles como si fuera verano, pero Elena sentía un frío que venía del interior. El primer paso hacia la justicia chocó contra un muro de indiferencia. La salvación vino de donde menos la esperaba. María Petrovna, la celadora que le había acogido en su primera noche de libertad, escuchó en silencio el relato del frustrado encuentro con el investigador. Mientras servía té en un samovar antiguo, la anciana reflexionó por un momento. Busque otro departamento, sugirió finalmente. Dicen que allí trabaja un tal Velociorov. Un hombre honesto, añadió María Petrovna, ajustándose el chal sobre los hombros. Su esposa falleció recientemente, ya sabes cómo es el dolor. Trabaja en la Fiscalía Interdistrital, cerca del metro Kitaigorod. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó Elena sorprendida. Mi vecina Klavdia Mikhailovna tuvo un problema de robos en el sótano de su edificio. Él manejó el caso. Un hombre justo, no acepta sobornos. Hoy en día, eso es raro, dijo. La Fiscalía Interdistrital estaba en un edificio moderno con pasillos limpios y cabinas sin el olor a cigarrillo que impregnaba las antiguas oficinas. Andrei Viktorovich Velozorov lo recibió el mismo día. Elena se había inscrito a través de la cola electrónica con la ayuda de Kolya Fisik, el joven que reparaba las radios del vagón abandonado. El investigador era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos azules y sienes curtidas. Sobre la mesa una foto enmarcada, una bella mujer de mediana edad junto a un joven estudiante. A su alrededor carpetas organizadas con precisión militar, un cuaderno con letras pequeñas y una pila de expedientes. Elena Romanovna Mironova se presentó y entregó los documentos. Usó su apellido de soltera, después del divorcio, recuperé mi antigua identidad. Contó su historia sin rodeos, tal como lo había aprendido en prisión, hechos, fechas, circunstancias. Velociorov escuchó con atención e interrumpió solo para aclarar detalles. ¿Dónde encontraste este teléfono? Preguntó examinando el dispositivo. En un contenedor de basura cerca del centro de negocios Belaya Ploshchad. Tengo testigos. Muestre el vídeo. Elena presionó reproducir. El investigador observaba en silencio con el rostro impasible. Solo sus dedos, que golpeaban rítmicamente la mesa, delataban su tensión. Cuando terminó la grabación, se cruzó de brazos. Interesante, murmuró. Muy interesante. ¿Pero por qué crees que te creeré? Tu colega ya te ha despedido. Porque no tengo a dónde ir, respondió ella con firmeza. O encuentro la verdad, o seré para siempre el asesino de un hombre vivo. Velociorov se reclinó en su silla y la estudió con una mirada que mezclaba escepticismo y algo más, una sombra de reconocimiento. Luego, con un suspiro, señaló la foto sobre la mesa. Sabes, yo también tengo una cuenta que saldar con la injusticia, confesó en voz baja. Mi esposa, Olia, murió de cáncer de mama en 2015. En la clínica del distrito perdieron los resultados de las pruebas durante 3 meses. Dijeron que la cola para la cirugía era de 2 semanas, pero en una clínica privada pudieron salvarla, por 50.000 rublos. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Yo no tenía ese dinero. Todavía sueño con ella.
A veces en la pesadilla escucho, Andriucha, eres investigador, podrías haber aceptado un soborno como los demás y salvarme. Y ella tenía razón, en cierto modo. Volvió a la mesa y cogió un bolígrafo. El teléfono necesita experiencia técnica y criminal. Si el vídeo es auténtico, comenzamos a investigar. Si no, lamento tu tiempo. El examen duró una semana. Todos los días Elena llamaba a la fiscalía. La secretaria repitió mecánicamente, espera, el examen aún no está listo. Hasta que Velociorov la llamó. Sobre la mesa, una gruesa carpeta con los informes. Las grabaciones son auténticas, anunció sin preámbulos. Los metadatos coinciden con las fechas. No hay signos de edición digital. La geolocalización confirma la ubicación, el Hotel Metropol. Tu marido está vivo. Elena sintió que sus piernas se debilitaban. Una cosa era alimentar la esperanza, otro, escuche la confirmación oficial. ¿Y ahora? Ahora reabrimos su caso. Veamos qué se hizo mal. Los expedientes de 2011 a 2012 ocuparon la mitad de la tabla. Velociorov los examinó con una lupa y tomó notas en su cuaderno. Elena miró conteniendo la respiración. Este proceso es un manual de negligencia de la década de 2010, resumió, después de 2 horas. El análisis de sangre se realizó en 2 días, cuando el plazo es 7. La testigo Petrova, que habría escuchado sus peleas con su marido, emigró a Estados Unidos un mes después del juicio. El experto criminal murió de un infarto en 2015. El investigador Zuyev dimitió en 2014, tras una auditoría de seguridad interna. En otras palabras, todos los involucrados están muertos o han desaparecido. Casi todos, corrigió pasando una página. Quedaban el juez Krasnov, jubilado, y la fiscal Semionova, que ahora trabaja en otra región. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pasaban coches, la gente se apresuraba, la vida fluía como si nada. En ese momento lo importante era cerrar los casos, comentó pensativamente. ¿Cadáver? ¿Sospechar? Listo, archivado. Plan cumplido, dirección satisfecha. ¿Y hoy? Preguntó Elena. Cambió un poco. Muy poco, pero ha cambiado. Velociorov volvió a la mesa y cogió la pluma. Solicitaré una revisión en busca de nuevas pruebas. Es burocrático y lleva mucho tiempo, pero tenemos una oportunidad. ¿Qué posibilidades? Su voz temblaba entre el miedo y la esperanza. Si comprobamos que su marido está vivo, el delito deja de existir. No se puede matar a un hombre vivo. Su caso se reabrirá y quedará completamente rehabilitado. Elena guardó silencio, absorbiendo las palabras. Rehabilitación. El peso de aquellas sílabas era casi insoportable, el regreso del nombre, la dignidad, la verdad. Miró a Velociorov, que ahora contemplaba la foto familiar. Andrei Viktorovich dijo en voz baja, necesito limpiar mi nombre no solo por mí mismo. En algún lugar, una niña de 7 años crece sin saber que su madre no es una asesina. Mi hija nació en prisión. El investigador tocó el marco de la fotografía, la esposa, la hija estudiante. Entiendo, murmuró. Por nuestros hijos movemos montañas. Mi Katia todavía me pregunta por qué no salvé a su madre. Yo digo que no todo depende de nosotros, pero algo sí. Podemos cambiar algo. Tomó la carpeta de documentos. Trabajaré en ello. No prometo velocidad, pero trabajaré. ¿Tiene algún número de teléfono de contacto? No tengo teléfono. Compra uno, aunque sea básico. No tengo dinero, admitió pensando en los 150 rublos diarios que ganaba recogiendo cartón. Velociorov abrió el cajón y sacó un viejo aparato con llaves. Toma este. Era de mi esposa. No tuve el valor de tirarlo. La batería sigue siendo buena. Elena aceptó el celular. Sencillo, resistente, sin florituras. En la pantalla una foto, la misma mujer del cuadro, solo que más joven, sonriendo. Gracias. No sé cómo pagarte. Agradecer es demasiado pronto. Primero, terminemos esto. En la calle caminó lentamente con el teléfono en la mano. Por primera vez en 7 años, alguien en el poder le había creído.
No por lástima, no por protocolos, sino porque en ese podrido proceso, Velociorov había visto el reflejo de su propio dolor. La cautelosa esperanza que nació en su pecho se convirtió en determinación. Igor estaba vivo en algún lugar, sin sospechar que su fantasma había regresado. Pero ella lo encontraría. Y cuando lo hiciera, cobraría por cada segundo de los 7 años robados. En el carruaje la esperaban Vanich y Kolya Fisik. Cuando la vieron, entendieron todo sin palabras. ¿Lo creyó?, preguntó Vanich. Creído. Y ayudará, respondió filosóficamente Kolya, alejándose de la radio que estaba reparando. La justicia existe. Solo que a veces se esconde en los lugares más inverosímiles. En la pantalla de la computadora del mayor Rodionov, los datos del MVD revelaron un patrón intrigante. Igor Stepanovich Larionov figuraba como prófugo debido a una línea de investigación que se remontaba a... Los registros del Ministerio del Interior revelaron un patrón claro: delitos económicos en Rostov del Don y Krasnodar, siempre con el mismo modus operandi. Primero el contacto con mujeres solitarias y económicamente estables. Luego ganando confianza. Finalmente el acceso a los bienes. Elena se inclinó sobre los documentos y examinó las fotografías de las víctimas. Todos ellos de entre 40 y 50 años, con miradas marcadas por una mezcla de tristeza y esperanza por un amor tardío. Marina Petrova, 52 años, viuda de un empresario. Svetlana Komova, 46 años, economista divorciada. Lyudmila Panchenko, 51 años, profesora soltera con un apartamento heredado en el centro de la ciudad. El mayor continuó: actualmente vive en Odinsovo bajo el nombre de Mikhail Berestov. Aya Viktorovna Serebrianskaya, 49 años, viuda del subdirector de una fábrica. Se conocieron hace 6 meses en un gimnasio. Velociorov hacía girar un bolígrafo entre sus dedos mientras el mayor explicaba: hemos encontrado el rastro a través de documentos y huellas digitales. Tiene un Instagram activo dedicado a su perro, un Shih Tzu llamado Ala. El perfil es @silverleaf_ala. El mayor encendió la tableta y abrió la cuenta. En la pantalla, fotografías sonrientes de la pareja en restaurantes de lujo: Turandot, Pushkin, Kefir Pushkin. Aya, una rubia alta con un cabello impecablemente peinado, vestía ropa de diseñador. A su lado, Igor, con trajes impecables, repetía los mismos gestos que Elena conocía desde hacía 17 años. Ni siquiera cambió las poses, observó amargamente cuando vio que Igor abrazaba a Aya por la cintura, exactamente como lo hacía con ella. La inclinación de la cabeza al besar, la sonrisa cautivadora ante la cámara, todo es idéntico. Un plan bien ensayado, asintió Velociorov. ¿Para qué inventar algo nuevo si lo viejo todavía funciona? Elena hojeó el feed y vio las etapas de una historia que ya conocía: las primeras fotos tímidas juntas, las cenas románticas, las vacaciones en Antalya, los viajes de compras juntos. En las últimas imágenes, Aya irradiaba felicidad, exactamente como lo hacía 17 años antes. Con autorización judicial comenzamos a escuchar, informó el mayor. Grabamos algunas conversaciones reveladoras. Tocó la primera grabación. La voz de Igor le resultaba tan familiar que Elena sintió que se le oprimía el pecho. Cariño, el negocio es arriesgado. Necesito garantías. Estoy invirtiendo mis últimos ahorros en nuestro futuro. ¿Qué pasa si me pasa algo? Te quedarás sin nada. Hagamos un testamento. Es solo una formalidad. Eres joven y saludable. La voz de Aya, suave y confiada. Misenka, ¿de qué estás hablando? ¿Testamento a esta edad? Entiende, tengo deudas con el banco para ampliar la empresa. Si saben que usted no tiene herederos, pueden exigirle el pago por adelantado. Es un procedimiento habitual en las empresas familiares. En la segunda grabación, Igor habló con un tal Petrovich. El documento debe ser indistinguible del original. Papel auténtico, sello real. Solo necesito un notario conforme. Por el servicio, el precio normal es de 50.000. Hazlo bien, rápido y ganarás 100. Y en el tercero, un llamado a la madre. Mamá, todo va según lo planeado. En 1 mes o 2 lo tendremos todo: apartamento en el centro, coche, casa de campo. Y la mujer no sospechará. Mamá, soy una profesional. Está enamorada y dispuesta a todo por la felicidad.
Elena se escuchó y se vio a sí misma, hace 17 años, la misma pasión ciega, las mismas promesas. Solo cambiaron los nombres. Organicemos la vigilancia, decidió Velociorov. Elena Romanovna, ¿estás lista para verlo en persona? Ella asintió, aunque todo en su interior se contraía de miedo. Enfrentar el fantasma del pasado requería coraje que no sabía si todavía tenía. El condominio Barbica Hills los recibió con césped impecable y autos de lujo en los garajes. Desde el coche oficial del mayor Rodionov, Elena observó la casa número 47, una casa de 2 plantas con ventanas francesas, un jardín con una cascada alpina y un BMW blanco en el garaje. A las 10 de la mañana salió un hombre con un perro de Pomerania atado con una correa. Elena lo reconoció al instante, la misma postura confiada, la cabeza ligeramente levantada. Solo que el traje era más caro y en las sienes aparecían algunas canas. Caminó por el condominio como un residente respetado, saludando a los vecinos e intercambiando palabras con el guardia de seguridad en la entrada. Desempeñó perfectamente el papel de un exitoso hombre de negocios que vivía con su amada en Moscú. Buen actor, pensó Elena, ajustando los binoculares. Casi lo volvería a creer. Después de la gira, Igor fue al supermercado Azbuka Kusa. Eligió solo delicias, caviar rojo, salmón, quesos franceses, vino por valor de miles de rublos. Pagó con tarjeta sin dudarlo, gastando el dinero ajeno con la facilidad de un propietario. Vive como un rey, comentó el mayor Rodionov. A costa de las víctimas. En agosto, sin embargo, el comportamiento de Igor cambió. Empezó a sospechar, cambió de ruta, miró hacia atrás, comprobó si lo seguían. En las conversaciones con Petrovich, el tono era ansioso. Algo no está bien. Quizás deberíamos acelerar las cosas. ¿Por qué tanta prisa? Todo va según lo planeado. No lo sé. El instinto dice que terminemos pronto. Voy a pedir un préstamo de 2 millones a su nombre con la casa como garantía y listo. El dinero es suficiente para empezar una nueva vida en Tailandia. Velociorov lo entendió, el tiempo se acababa. En la reunión semanal, fue directo. Si lo perdemos ahora, será difícil volver a encontrarlo. Hay cientos como él en todo el país, nuevo nombre, nuevos documentos, nueva víctima. ¿Qué propones? Preguntó el mayor. Usando su propia codicia. Armamos una situación con la voluntad y lo atrapamos con las manos en la masa. Al mismo tiempo, lograron ponerse en contacto con Aya Serebrianskaya. Velociorov llamó haciéndose pasar por gerente de Sberbank. Aya Viktorovna, tu compañera ha pedido un préstamo importante. ¿Podrías confirmar tus ingresos conjuntos? ¿Qué préstamo? Se sorprendió. Misa no me dijo nada. Quizás quería sorprenderla. El crédito está garantizado por la propiedad, tu apartamento. ¿Sin mi consentimiento? Por primera vez, las dudas brillaron en su voz. Velociorov no insistió, solo le pidió que fuera al banco para pedirle aclaraciones. La semilla de la desconfianza estaba plantada, informó más tarde. Si no está completamente ciega, empezará a hacer preguntas. Elena escuchó las grabaciones y sintió dolor no solo por ella misma, sino también por Aya. Esa mujer podría ser su propio reflejo, solitaria, sedienta de un amor tardío, dispuesta a darlo todo por una ilusión. En las conversaciones Igor repetía los mismos trucos que hace 17 años, los mismos elogios, las mismas promesas, las mismas peticiones de confianza ciega. Pero ahora Elena vio el engaño detrás de la cortina. Igor no era solo un estafador, era un depredador en serie que cazaba los corazones de las mujeres con frío cálculo. Su amor era un guión memorizado con réplicas y gestos ensayados. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Le dijo a Velociorov después de escuchar otra vez. Tiene mucho talento. Si hubiera usado estas habilidades para algo honesto, podría haber llegado lejos. Los talentos son muchos, filosofó el investigador. Lamentablemente, no todo el mundo sirve al bien. Por la noche Elena regresó al carruaje donde la esperaban Vanich y Kolya Fisik. Les habló del progreso de la operación, de cómo la trampa se cerró alrededor de Igor. ¿Y no tienes miedo de volver a verlo? Preguntó Vanich. Tengo. Pero no puedo evitarlo. Durante 7 años había vivido con un fantasma.
Ahora era el momento de enfrentar su verdadero rostro. Correcto, apoyó a Kolya Fisik, ajustándose las gafas con un gesto que ya le resultaba familiar. En física existe el principio de incertidumbre de Heisenberg. No se puede medir, al mismo tiempo y con absoluta precisión, la posición y el momento de una partícula. Pero para comprender la naturaleza de un fenómeno, la observación es fundamental. Elena sonrió a pesar de la tensión. Incluso en los momentos más serios, Kolya encontraba una analogía física para todo. Era reconfortante, como si la lógica del universo pudiera de algún modo restablecer el orden en medio del caos. La operación llegó a su punto culminante. Igor no sospechaba que cada uno de sus pasos era vigilado, que sus palabras estaban registradas, que el fantasma que creía haber enterrado hacía 7 años ahora lo perseguía implacablemente. Pronto el cazador se convertiría en presa. Mañana será la conversación decisiva con el notario, anunció Velocioro por teléfono con voz firme. Esté preparado. Tu pesadilla está a punto de terminar. 15 de septiembre de 2018, 2:30. La notaría Femida en Nova Arбате recibía a sus clientes con un interior austero y el característico olor a cuero caro. Detrás de una enorme mesa de roble estaba sentada Elena Viktorovna Samoilova, una mujer con 3 décadas en la profesión, que había visto todo tipo de avaricia e ingenuidad humana. Se abrió la puerta y entró Igor con la postura confiada de un hombre de negocios de éxito, traje italiano, reloj suizo, maletín de cuero. La imagen perfecta de un ejecutivo de unos 40 años. En sus manos, una carpeta con documentos y un sobre que sus dedos nerviosos aplastaban constantemente. Mikhail Berestov se presentó mostrándole su pasaporte. Llamé ayer para formalizar un testamento. Elena Viktorovna examinó atentamente el documento y luego sacó las páginas de la carpeta. El testamento lucía impecable, sello oficial, escritura legal impecable, firma del testador. Pero sus ojos entrenados notaron detalles que pasarían desapercibidos para un profano. El papeleo era bueno, demasiado. Un momento, preguntó encendiendo la computadora. Comprobaré la firma en la base de datos. Igor se puso rígido. Sus dedos apretaron el sobre. En su interior, billetes de $100, preparados para arreglar la cuestión, si fuera necesario. Quizás no valga la pena perder el tiempo, sugirió con una sonrisa forzada. El documento está en perfecto orden. Se han completado todos los trámites. La notaria, sin embargo, era de las que no se dejaban presionar. Levantó los ojos, severo, y señaló la sábana. Esto es una falsificación. Y bastante grosero, por cierto. ¿Crees que es la primera vez que veo un testamento falso? La sangre desapareció del rostro de Igor, pero trató de mantener la compostura. Lo siento, Elena Viktorovna, debe haber un error. Echa otro vistazo. Las firmas pueden parecer similares. El papel no es del tipo utilizado en 2017, enumeró, impasible. El sello está desplazado 2 milímetros a la izquierda del patrón. Y sobre todo, hizo una pausa dramática, conocía personalmente a Aya Viktorovna Serebrianskaya. Ella nunca firmó con su nombre completo. Siempre usó solo sus iniciales. Antes de que Igor pudiera reaccionar, ella cogió el teléfono. Llamaré a la policía. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió de par en par. 3 hombres vestidos con trajes sencillos se pusieron en formación. El mayor Rodionov mostró su identificación. Igor Stepanovich Larionov, también conocido como Mikhail Berestov, también conocido como Alexandr Klimov. Está detenido bajo sospecha de fraude a gran escala. Igor se volvió hacia la puerta como si fuera a correr, pero el camino estaba bloqueado. Su rostro adquirió un tono gris, como si alguien estuviera viendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¡Qué malentendido! No entiendo nada de esto. En la comisaría lo entenderás, dijo secamente Rodionov. Devuelve las manos. 1 hora más tarde comenzó el registro de la cabaña de Bodensov. Aya Serebrianskaya corrió por la casa presa del pánico, sin entender lo que estaba pasando. Aún por la mañana desayunó con el hombre que amaba. Ahora, los expertos forenses irrumpieron en los gabinetes y escanearon las paredes con equipo especial. ¿Qué estás buscando?, preguntó a Velocioro con voz temblorosa. Misa es una persona honesta. Nunca robaría nada.
Averigüemos, respondió el investigador, lacónico. El escondite se encontró detrás de un panel falso en el dormitorio, una pequeña caja de cedro, idéntica a la que había en la casa de los padres de Elena. En el interior, envueltos en tela de seda, había 12 chales de Pavlovsky Postad, reliquias familiares que Igor juró haber vendido a coleccionistas alemanes. En otras palabras, no se vendió, murmuró Velociorov, sorprendido. Lo guardé como reserva para un día difícil, explicó el mayor Rodionov. O simple avaricia. Elena cogió el chal de Tsarevna Lebed, el mismo que le mostró su madre cuando era pequeña, contando la historia de su bisabuela, Alexandra Vasilievna. La seda aún conservaba el aroma a cedro y lavanda, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa caja fuerte. Son mis chales, susurró con los dedos temblando. No los vendió. Aya Serebrianskaya contemplaba la escena con los ojos muy abiertos, como si el mundo en el que había vivido durante los últimos 6 meses se estuviera desmoronando. ¿Qué significa eso?, preguntó su voz casi inaudible. Velociorov no tuvo piedad. Significa que el hombre con el que viviste es un delfín profesional. Y su nombre no es Mikhail Berestov, sino Igor Larionov, prófugo de la justicia por varios delitos. Aya se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas corrían entre sus dedos, lágrimas de esperanza traicionada, de amor pisoteado, de felicidad robada. El proceso se prolongó durante un mes. El abogado Semyonov, un joven arrogante de una firma cara, intentó descalificar las pruebas en cada audiencia. En 2018 ya existen programas capaces de crear falsificaciones convincentes. Argumentó golpeando la mesa con el puño. DFAQ te permite editar cualquier vídeo. Necesitamos experiencia independiente en un laboratorio especializado. El análisis en Neivoscode duró 3 semanas. Los científicos examinaron cada píxel, comprobaron los reflejos de la luz y sincronizaron el audio con los movimientos de los labios. La conclusión fue definitiva. El vídeo es auténtico. No hay rastros de edición digital. La tecnología aún no ha alcanzado este nivel de perfección, aclaró el experto. Una falsificación de este nivel requeriría los recursos de un estudio de Hollywood. El 15 de octubre estaba previsto el enfrentamiento. La sala de interrogatorios era estrecha y mal ventilada y olía a moho y a jabón barato. Igor estaba sentado a la mesa de metal, flanqueado por el abogado. Cuando Elena entró palideció y miró hacia otro lado, como si estuviera viendo un espectro. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Velociorov. Sí, respondió ella, controlando su emoción. Este es Igor Stepanovich Larionov, mi exmarido. Adoptó mi apellido después de casarme y se llamó Igor Berektov. Mi cliente no está obligado a responder, interrumpió el abogado. Déjalo hablar, sorprendió Igor con voz ronca. Basta de silencio. Levantó la cabeza y miró a Elena. Había cansancio y profunda desesperanza en sus ojos, los de un hombre que había llegado a su límite y estaba listo para deponer las armas. Sí, soy yo. Igor Stepanovich Larionov. En 2011 representé mi propia muerte. ¿Por qué?, dudó, buscando palabras. Luego habló rápidamente como si se hubiera roto un dique. No lo entenderías. Naciste con una cuchara de plata en la boca. Mansión en el centro de Moscú. Colección de antigüedades. Graduado de la MGU. Y comunalca en las afueras. Madre de limpieza. Papá, ni siquiera sé quién eres. Su voz se hizo más fuerte, llena de vieja ira y resentimiento contenido. En el colegio se reían de mí, zapatos baratos. Abrigo de segunda mano. Mientras que sus amigas de la secundaria vestían marcas importadas. No fui a la universidad, no tenía dinero. Entré a trabajar en una fábrica, luego comencé a vender cosas en el mercado. Eso no justifica el crimen, objetó Elena. ¿Crees que fue fácil aguantar tu apariencia intelectual? Se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos de estar tan apretados. Mía, esto es del siglo XV. Ten cuidado. Como si fuera un bárbaro en tu casa. Siempre me sentí como un intruso. Nunca te traté con superioridad, respondió ella, dolida. No. Él se rió amargamente. ¿Y aquella cena en la que vinieron tus amigos, recuerda cómo?
¿Me presentaron? Mi marido vende cosas en el mercado, pero es muy inteligente. Como un perro adiestrado que hace trucos para impresionar, imitó con voz aguda el tono condescendiente de sus amigas. Elena revivió aquella escena lejana. Era cierto, algo parecido había sucedido, pero en ese momento le pareció que estaba protegiendo a su marido de posibles burlas. ¿Por qué necesitaba exponerme así?, preguntó con la voz temblando por la moderación. Podría simplemente haberme divorciado. ¿Y quedarse sin nada? Se rió secamente. Trabajé contigo durante 5 años, Elena. 5 años fingiendo ser un marido amoroso. 5 años de pagar mi deuda. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, como si calcularan una balanza. Desde el día de la boda hasta mi primera traición. Dime, ¿no fue una buena inversión? Hizo los cálculos mentalmente. Sí, más o menos ese rango. Así que incluso el amor, si es que alguna vez existió, había sido solo un pedazo de papel, un número en la hoja de cálculo de su venganza. ¿Y las otras mujeres? Alina Serebrianskaya, todos los demás. ¿Qué pasa con los demás? Se encogió de hombros como si hablara de transacciones comerciales. Cada uno recibió aquello por lo que pagó, la ilusión de amor, cuidado, atención. Una sonrisa torcida. Soy un buen actor. ¿Qué hacer? La puerta de la oficina se abrió y 2 policías entraron con una mujer pequeña, encorvada por el peso de los años. Nina Sergeyevna Larionova, madre de Igor. Su abrigo descolorido y pasado de moda parecía comprado en otra época. Cuando vio a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Misenka, hijo mío, ¿qué has hecho? La voz se quebró. Me esforcé tanto en hacerte vivir como personas decentes. ¿Sabías que tu hijo simuló su propia muerte? Velociorov se cruzó de brazos. No. La anciana meneó la cabeza, asustada. Dijo que su esposa lo maltrataba y quería echarlo de la casa. Pensé, en nuestra época los divorcios son complicados, hay que dividir los bienes, tragó. Hablé con el investigador Zuyev para que lo ayudara. ¿Solo eso? ¿En qué exactamente debería ayudar Zuyev? Insistió el diputado. No sé. Misenka dijo que hiciera todo bien para que la casa se quedara con él. Pensé que sería genial. Nina Sergeyevna miró a Elena con los ojos llenos de culpa. Perdona a esta vieja tonta, niña. Solo quería lo mejor para mi hijo. Pensé que él era el que estaba siendo agraviado. Elena observó a esta frágil mujer, cuyas manos nudosas contaban décadas de trabajo manual, cuyo abrigo olía a apartamentos alquilados y a ahorros de toda su vida. No sintió ira, sino un dolor agudo, como si viera el mecanismo detrás de la tragedia. El amor de una madre, cuando es ciego, puede convertirse en el arma más destructiva. ¿Cuánto le pagaste a Zuyev? Velociorov anotó en el expediente. 30.000. La voz de la anciana era un susurro. Todos mis ahorros. 2 años de armar la jubilación. Igor permaneció inmóvil, con la cabeza gacha. Por primera vez Elena no vio en él a un depredador, sino a un hombre destrozado, producto de un sistema que nos enseña a dividir el mundo entre nuestros y extraños, entre quienes lo merecen y quienes deben robar para tenerlo. Comprender, sin embargo, no era perdonar. Detrás de sus inseguridades había vidas destruidas, la suya, la de Alina Serebrianskaya, la de otras mujeres que creían en un sentimiento tardío, en un afecto que nunca había existido. ¿Tienes algo que añadir? Velociorov cerró la carpeta. Igor levantó los ojos y los fijó en Elena. No pedí perdón a los demás. No te lo preguntaré. Una pausa. No fue por odio. Fue por envidia. Su voz sonó áspera. Quería lo que tú siempre has tenido, una casa, un puesto, la certeza de que mañana no faltará comida. ¿Y el amor? Preguntó casi sin aliento. ¿Había algo real? Dudó. Luego con una honestidad que dolía. No sé. Quizás al principio. Pero luego todo se confundió, el cálculo, la costumbre, el teatro. Sacudió la cabeza. Ya no es posible separar lo que era verdad de lo que era mentira. El enfrentamiento ha terminado. Igor se levantó y el guardia le puso las esposas. Al pasar junto a Elena, se detuvo un momento.
Ah, sí, su tono era el mismo, irónico, calculado. Los chales son preciosos. Es una pena tener que venderlos. Fueron sus últimas palabras para ella. Hasta el final se mantuvo fiel a sí mismo, cínico, pragmático, incapaz de arrepentimientos que no fueran egoístas. Elena lo vio irse y sintió un vacío. 17 años de vida. 7 años de prisión. Todo por una colección de mantones antiguos y una mansión en el centro de Moscú. Qué precio tan absurdo y terrible por una ilusión de amor. Tribunal de la Ciudad de Moscú. Sala 15. Noviembre 2018. El juez Krasnova leyó la sentencia con voz monótona, cada sílaba se callaba como una piedra en el fondo de un pozo. El acusado Larionov, Igor Stepanovich, es declarado culpable de los delitos previstos en los artículos 159 fraude, 303 falsificación de documentos y 309 simulación de delito del Código Penal de la Federación de Rusia y condenado a 12 años de prisión. Igor permaneció de pie detrás del cristal, con la mirada fija en el suelo. Sus manos, cruzadas detrás de su espalda, temblaron levemente. Un hombre que finalmente había aceptado el peso de sus decisiones. Larionova Nina Sergeyevna, el juez se dirigió a la anciana del primer tribunal, declarada culpable de complicidad, teniendo en cuenta su edad, su estado de salud y su sincero arrepentimiento, recibe 3 años de prisión, con suspensión de pena. Nina Sergeyevna se cubrió la cara con un pañuelo gastado. Cuando la habitación empezó a vaciarse, se acercó a Elena con las manos extendidas en señal de súplica. Perdona a este idiota, Lenochka. Perdona a una anciana que no supo distinguir el bien del mal. Sus dedos, marcados por venas azules y callos, temblaron. Tengo 72 años y todavía no entiendo dónde me equivoqué. Elena tomó esas manos que durante medio siglo, se dedicaron a lavar pisos de otras personas para darle a su hijo un futuro que nunca mereció. Querías decir lo que era bueno, dijo con la voz entrecortada. El delito es cuando se hace el mal a propósito. Pero el amor de una madre, incluso cuando es ciego, no puede ser un crimen. La anciana meneó la cabeza y en ese gesto estaba el peso de toda una vida de ilusiones. Misenka me dijo durante años lo arrogante e inaccesible que eras. Un suspiro tembloroso. Ahora veo, también en esto me engañó. Un mes después llegó la rehabilitación oficial, un documento membretado que decía: Mironova Elena Romanovna es reconocida como inocente de los cargos que se le imputan, con derecho a la restitución íntegra de sus bienes, a una indemnización por prisión injusta de 2.800.000 rublos y a reparación moral. Los números no devolvieron los años perdidos, pero ofrecieron una oportunidad, empezar de nuevo. La mansión de Zamoskvorechi la recibió con olor a abandono. 7 años bajo el control ajeno habían dejado sus huellas, moho en las paredes del comedor, manchas amarillentas en el techo del dormitorio, cables eléctricos colgando como los intestinos de un cuerpo disecado. Vorontsov, el empresario que la había ocupado, supo sacar provecho, pero no cuidar una casa del siglo XIX. Aquí no se puede vivir, dijo el capataz de la obra, después de la inspección. Hay que cambiar el cableado, la calefacción también. El techo se está derrumbando. Hizo un cálculo rápido. 1,5 millones por lo menos. Elena sostenía entre sus dedos uno de los chales más preciados de la colección, las estaciones rusas, 1840. La seda brillaba en la tenue luz invernal, cada hilo era una obra de arte tejida por manos borradas durante mucho tiempo por la historia. Pido disculpas por venderlo, murmuró como si se dirigiera a su bisabuela Alexandra Vasilievna. Pero la casa es más importante. El anticuario Gelos valoró la pieza en 350.000 rublos. Junto con una compensación del Estado, el dinero sería suficiente para las reparaciones. En la primavera de 2019, la casa renació. Los albañiles estaban rehaciendo las paredes, los electricistas estaban quitando cableado nuevo, los yeseros estaban restaurando los detalles del marco. Elena supervisó cada paso, decidida, esto no sería solo una residencia, sino un hogar. En el sótano instaló el taller Fios do Tempo. Vanich, con sus manos endurecidas por la construcción, se reveló como un maestro de la carpintería, tallando marcos para telas antiguas con inesperada delicadeza. El físico Kolia se ocupaba del aspecto técnico y negociaba con los clientes, su erudición y elocuencia impresionaron incluso a los encargados del museo.
Profesor Nikolai Dmitrievich se presentó por teléfono, y no era mentira, en esencia, nunca había dejado de serlo. El primer contrato provino del Museo Estatal de Historia, la restauración de los Pokrovtsy, velos litúrgicos del siglo XV. Una obra de orfebrería donde cada punto, cada línea, llevaba siglos de fe y arte. Cada punto fue un soplo de vida renovada. Elena se inclinó sobre la tela antigua bajo la intensa luz de la lámpara, usando una lupa y agujas tan finas que parecían hilos de araña. No era solo trabajo, era un diálogo silencioso con los artesanos que 5 siglos antes habían bordado esos mismos patrones con manos tan hábiles como las suyas. Poco a poco los hilos se entrelazaron no solo en el lienzo, sino también en su propia historia, cosiendo el pasado al presente. Con Andrei Velociorov, las cosas fluían lentamente. Ambos llevaban cicatrices, él, la pérdida de su esposa, ella, los años robados tras las rejas. Se reunían en teatros, paseaban por museos, hablaban de libros y restauraciones como si exploraran un territorio desconocido pero prometedor. Cada gesto fue medido, cada palabra sopesada, no por desconfianza, sino por miedo a que la fragilidad de ese nuevo comienzo se rompiera al primer descuido. La hija de Andrei, Ekaterina, estudiante de 4º año de Derecho en la MGU, recibió a Elena con la inflamada sospecha de una veinteañera. «Papá, ¿ha vuelto esta tía?», preguntaba después de cada visita, con el tono ácido de quien protege una memoria sagrada. «¿Le falta dinero o qué?». «Katia, no digas tonterías. Elena Romanovna es una buena persona». «Ah, bien. Conozco bien ese tipo de bien. Pero el hielo, como todos los objetos rígidos, cede con el tiempo». Elena no forzó nada, no intentó ocupar un lugar que no era el suyo. Se limitó a estar presente cuando Katia necesitaba ayuda con su tesis o consejos femeninos sobre cómo vestirse para su primera entrevista de trabajo. La boda tuvo lugar en el verano de 2020, discreta como todo en sus vidas, una ceremonia íntima en el Omovnikov de Zaks. Vanyuch y Kolya la física eran padrinos de boda, almidonados con sus mejores trajes. Katia apareció de blanco y por primera vez llamó mami a Elena. «Papá está feliz», murmuró después de la ceremonia, con una sorpresa que sonó casi a alivio. Hacía mucho tiempo que no lo veía así. Sin embargo, la parte más difícil aún estaba por llegar. Otoño de 2021. Calle tranquila en Podolsk, pequeñas casas privadas. La familia Zhukov había estado criando a Ania, de 9 años, durante 7 años. Para ellos, ella era su hija de sangre. Para ella, eran los únicos padres que recordaba. Elena estaba en la puerta con un ramo de ásteres y un libro de cuentos de Pushkin, le temblaban las manos. ¿Cómo le explicas a un niño que su verdadera madre estuvo tras las rejas todos esos años? Ania apareció en el pasillo. Chica seria, de ojos marrones como los de Elena, suspicaz. Observó al extraño que lloraba sin motivo. «¿Por qué tardaste tanto en venir?», fue la primera pregunta. «No pude. No me dejaron». «¿Y ahora puedes?». «Ahora puedo». Elena empezó a visitar a su hija los fines de semana. Le mostró a Ania fotografías antiguas, habló de su bisabuela Alexandra Vasilievna, de los chales y de la historia familiar. Él le enseñó los primeros pasos de la restauración, cómo desplegar con cuidado los pliegues de una tela vieja, cómo identificar la edad de una seda por el entrelazamiento de los hilos. Ania, al principio silenciosa, empezó a hacer preguntas. «¿Realmente no mataste a nadie?». «Yo no maté a Nechka. Y mi verdadero padre, lo conoceré algún día». «No, hija mía. Tu padre era un mal hombre». «¿Por qué tengo 2 madres?». «Porque eres muy querida. Por tía Marina, por mí». La aceptación se produjo después de 6 meses de reuniones periódicas. Ania les dijo a sus padres adoptivos: «Quiero vivir con mamá Lena. Ella es buena y su casa es hermosa». El proceso de reintegración duró 1 año más, entrevistas con psicólogos, el comité de tutela, audiencias judiciales. Pero en 2023, cuando tenía 11 años, Ania se mudó a la mansión de Zamoskvorechye. Y en la primavera de ese mismo año ocurrió el milagro. A los 46 años, Elena dio a luz a Roman, que lleva el nombre de su abuelo ingeniero. Un niño sano, de 3 kilos y 400 gramos, que se convirtió en la alegría de la casa. Katia, ya fiscal, se derritió. «Mamá, ¿puedo invitar a mis amigas a presumir a mi hermanito?».
Se pondrán celosas. Verano de 2025. Noche en el jardín de la mansión, bajo el manzano centenario. Anya, que ahora tiene 12 años, le enseña a Roman, de 2 años, a distinguir los colores mostrándole pétalos de flores. Katia hojea los expedientes de un caso, se especializa en rehabilitar a condenados injustamente. Andrei, en su sillón de mimbre, lee Commerçant mientras observa de reojo a los niños. Dentro de la casa, una luz cálida ilumina la colección de chales restaurados y fotografías familiares, antiguas y nuevas, una al lado de la otra. Elena trabaja en el taller con una pieza excepcional, un platok de las estaciones del año, de 1860, de la colección de la Galería Tretiakov. Cada punto es una conversación con los maestros del pasado, un hilo que reconecta tiempos interrumpidos. Deja la aguja a un lado y sale al jardín. Román extiende sus brazos regordetes. Mami, dale, aquí estoy, hijo. El señor quita, pero recompensa con intereses, resuenan en su memoria las palabras de su madre. Elena observa a su familia, tan diversa, formada por fragmentos de destinos diferentes, pero ahora un todo indivisible. Anya, enséñale a Romanino la flor roja, pide. La niña recoge un tulipán escarlata de la valla. Mira, Romochka, esto es rojo. Rojo como el vestido de mamá en esa foto antigua. Viejo, repite el pequeño, estirando los dedos hacia el pétalo. Katia levanta la vista de sus papeles. La luz dorada de la noche acentúa su rostro y Elena ve en él el reflejo de Andrei, la misma terquedad, la misma sed de justicia. Mamá, mañana iré al archivo. Rescaté un caso de 2003, clara manipulación de pruebas. Una mujer cumplió 8 años de prisión por nada. No te olvides de comer, llévate el termo con el té. Andrei dobla el periódico. Su mirada se suaviza al contemplar esa escena de felicidad doméstica, conseguida a tan alto precio. ¿Recuerdas, Lena, nuestro primer encuentro? Estás sentada en mi oficina, acurrucada, como si esperara otro golpe del destino. Lo recuerdo. Pensé que todo había terminado, y era solo el comienzo. El círculo se había cerrado. La antigua casa había vuelto a ser un hogar. La belleza secular, que sobrevivió a siglos, cobró nueva vida en manos cuidadosas, al igual que Elena, que había pasado por dolor y traición, pero conservó la capacidad de amar y perdonar. En la pared del taller, una pequeña iconografía de San Nicolás, el taumaturgo, regalo de Vera, su compañera de celda. Todas las mañanas, Elena encendía una vela frente a ella y murmuraba sencillas palabras de agradecimiento. No porque evité el sufrimiento o el sufrimiento llegó, sino porque encontré la fuerza para atravesarlo y seguir siendo humano. Afuera, Moscú se desmoronaba, indiferente e inmensa. Pero allí, entre aquellos muros, reinaba la calidez y la paz. No solo estaban restaurando viejos tejidos, estaban restaurando la fe en que a veces la justicia simplemente necesita tiempo para encontrar su camino.